Proverbios 19:1. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. En la Biblia, hermanos, la pobreza no es mala. De hecho, socialmente hablando, no es un pecado ser pobre, ni es tampoco, en la mayoría de los casos, motivo de una maldición o de una circunstancia. Hay muchos factores que producen pobreza. Son factores sociales principalmente, la falta de oportunidades en muchos casos, la falta de condiciones en un sistema de gobierno que tal vez limita y restringe mucho las inversiones de empresas, tal vez por muchos factores políticos hay pobreza en el pueblo. De hecho, la mayoría de los políticos, hermanos, yo trabajé en la política y le puedo decir desde una perspectiva que a un político le conviene que la gente sea pobre, porque tú les dices o les das asistencia social, que lo tomas del mismo dinero que les quitas, ellos se sienten apoyados, beneficiados y aman el gobierno. Hay una historia que no sabemos si es real, pero se le atribuye a Mussolini. Se dice que Benito Mussolini, que un dictador, una persona muy cruel, tenía a su gabinete cercano y les dice, les voy a enseñar cómo se gobierna un pueblo de tontos. Se dice que usó otra palabra más fuerte. Y agarró una gallina. Esta historia no está comprobada que sea verdad, pero tiene mucho de verdad. Que Mussolini agarra una gallina y la empieza a desplumar en frente de sus políticos de su gabinete. Todos sorprendidos de ver la crueldad de él haciendo sufrir a este animal, una gallina que estaba totalmente lastimada al arrancarle las plumas. Suelta la gallina y la gallina sale huyendo de él, se va corriendo de él, alejándose por el dolor que le había causado. Se dice la historia, la anécdota, que Mussolini tomó un poco de maíz en su mano y lo acercó a la gallina, y la gallina regresó otra vez a acercarse a él para comer un poco del alimento que le estaba dando. Y les dijo a su gabinete, así se gobierna un pueblo de tontos. No importa el daño que les hagas, no importa las heridas que les provoques, dales un poco de pan y siempre los tendrás comiendo de tu mano. Es muy cruel, suena muy absurdo, pero es la manera como hemos sido gobernados en México, en Latinoamérica y en muchos países. No estoy hablando de política, pero es la verdad. Estamos bien resignados a la idea de que el gobierno nos robe, pero que nos den, ¿verdad? Y mientras nos den una pensioncita y mientras nos den una tarjetita, todos felices seguimos votando por ellos. Pero el asunto es que eso produce falta de oportunidades, falta de distribución correcta de las riquezas, pero también la pobreza principalmente se atribuye a una falta de diligencia, de trabajo, de planeación, de sabiduría. Proverbios 13 dice que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Por qué en países, hermanos, subdesarrollados, países pobres, es donde hay más ricos, donde hay más, hermanos, personas que tienen una diferencia de oportunidades y hay un contraste totalmente en clases sociales? Porque en toda sociedad, en todo lugar, en el lugar más difícil, se puede llegar a tener las condiciones correctas de vida, pero falta mucho juicio, mucha sabiduría. Y bueno, hay muchas razones. No estamos aquí para juzgar a una persona que es pobre o que es rica o por clases sociales. Pero una realidad de la vida es que Dios dijo que siempre habría pobres entre nosotros. El mismo Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. La Biblia dice que habría pobres en medio del pueblo para probar el corazón de nosotros, cómo tomamos una actitud hacia ellos. La pobreza trae muchas desventajas, hermanos, sociales y muchas desventajas, hermanos, en el estilo de vida de una persona. Realmente, hermanos, ser pobre hace una vida un poco más complicada, más difícil, una vida con ciertas limitaciones. Quiero que sepa que nada más en Proverbios se usa el término o el adjetivo de pobre para describir a una persona que vive en condición extrema sin las condiciones necesarias mínimas para vivir. El alimento,
Una persona pobre en la Biblia debe entender, es alguien que no tiene comida, no tiene casa, no tiene ropa. O sea, no tiene lo mínimo necesario para vivir. No estamos hablando de personas que a lo mejor tienen su casita y su techo de lámina. Yo mucho tiempo de mi vida vivía así, con piso de tierra, techo de lámina, pero no nos consideramos pobres. Yo no sabía que era pobre o no entendía que era pobre. Hasta ahora que soy grande digo, bueno, vivíamos de una manera austera, pero no éramos pobres porque aunque a veces faltaba la comida en nuestra casa, era producido porque mi papá trabajaba, pero se tomaba mucho, era un alcohólico y se gastaba el dinero de la comida en cerveza y eso produce mucha pobreza, muchas faltas de oportunidades por negligencia y falta de criterio. Pero la pobreza trae muchas desventajas en la vida de una persona. Una persona pobre, según nos dice la Biblia, pues ahí en versículo 4 lo estamos viendo abajito aquí en el texto, dice, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. En versículo 6 dice, muchos buscan el favor del generoso, dice, y cada uno es amigo del hombre que da. Pero dice versículo 7 que los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Una persona pobre tiende a tener problemas para socializar con otras personas de una manera sincera. Bueno, en cierta perspectiva, en cierta manera. ¿Por qué? Porque yo crecí en un lugar, hermano, donde había humildad, donde había ciertas restricciones o ciertas carencias, y la verdad es que la gente de escasos recursos a veces es muy solidaria, muy, muy atenta, muy de buen corazón, pero estamos hablando de pobre extremo, no de pobre de condición social media baja, no, no estamos hablando de eso. En la Biblia, el pobre es pobre. El pobre es alguien que no tiene dónde vivir, que no tiene que vestir, que no tiene que comer. De esa persona está hablando cuando se refiere al pobre. Hay desventajas en una persona que tiene limitaciones de pobreza. Por ejemplo, les digo, hermanos, en ese aspecto, que el pobre tiene problemas de un poco a veces de discriminación, de menosprecio, tiene problemas para socializar con otras personas porque la mayoría de la gente piensa, bueno, ¿y tú qué me puedes ofrecer a mí? ¿Qué beneficios recibo si tengo amistad contigo? Muchas de las relaciones sociales están condicionadas a un mutuo beneficio. Una persona pobre tiene falta de oportunidades, falta de recursos, falta de consideraciones o aprecios. Hay muchas desventajas de ser pobre. Es una condición social poco favorable, pero aún así hay una condición que la Biblia dice que es peor que ser pobre. Y en una perspectiva comparativa, Dios dice es mejor ser pobre en extremo, pero ser íntegro, que ser una persona perversa de labios y fatua. Entonces, hermano, nadie quisiéramos estar en una condición de pobreza extrema. Pero si en algún momento tuviéramos que decidir entre estar en una situación de pobreza extrema, sin casa, sin comida y sin ropa, y a cambio de eso mantener nuestra integridad, y a cambio de eso mantener nuestra honestidad, entonces Dios dice, en esas condiciones sería mejor ser pobre que ser un desleal, que ser un tramposo, que ser un ladrón. Sería mejor ser un pobre que ser un perverso de labios y fatuo. Hay personas que tienen mucho dinero, hermanos, y se jactan de ello, pero son personas corruptas, ladrones, sinvergüenzas, personas que abusan de otros, que roban, que secuestran, personas que hacen trampas, personas que se aprovechan de otros. Dios dice, mira, es mejor ser pobre y no tener dinero que ser rico y no tener honestidad o integridad. La riqueza más grande, hermano, no son los bienes materiales. La riqueza más grande que una persona puede obtener es su calidad moral y espiritual. Es la manera como nosotros somos ricos delante de Dios. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad? Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen. Lucas 12:15. Y también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, rico insensato,
Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Mira, su mayor estrés y preocupación era, no tengo dónde guardar mis frutos. Ya se llenaron los graneros y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué problema tan grande? Dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Él llegó a una condición a la que todo hombre quisiera llegar. Toda meta de ser humano es trabajar, esforzarlos. Miren, nacemos en este mundo y desde que tenemos 3 o 4 años nos llevan a la escuela para enseñarnos cosas básicas, preescolar y luego primaria, luego secundaria y luego preparatoria y luego la universidad. Esta generación es la generación más preparada, secularmente hablando, que ha existido. Es cuando más carreras profesionales se han hecho. De hecho, hay una sobrepoblación de carreras profesionales, al punto que no hay suficientes puestos de trabajo para todos los profesionistas que hay. Pero se nos entrenó la mitad de la vida en estudiar y prepararnos para que la siguiente mitad de nuestra vida nos la pasemos trabajando y trabajando y trabajando con todas las fuerzas como esclavos para llegar a una condición en nuestra vida que podamos tener dinero suficiente para vivir nuestra vida sin necesidad de trabajar. Y cuando llegamos a esa condición nos pasa histórica y estadísticamente esto es lo que suceda. Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Qué absurdo es una persona que vivió 60 años, probablemente porque la expectativa de vida es de 70 años en México, pero una persona que ha vivido 60 años a los cuales puede pensionarse, hermanos, pasó 20 años de su vida durmiendo, otros 20 años de su vida estudiando y trabajando, y pasó otros 20 años de su vida, 20 años durmiendo, 20 años estudiando y trabajando, y otros 20 años de su vida distribuidos entre otras actividades que conducían solamente al hecho, hermanos, de comer, trasladarse al trabajo y quizá en algunos otros aspectos como entretenimiento. A 60 años de nuestra vida ya se nos acabó la vida. Y si la única meta era tener dinero para ya no trabajar, pues entonces ya no nos va a quedar vida para disfrutar de esos recursos que acumulamos o que llegamos a ahorrar. Dios dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces dice la Biblia, por tanto, no os afanéis por vuestra vida. O sea, no debe ser nuestra preocupación principal la comida, el vestido y todos esos factores, ¿verdad? Pero nos dice el Señor, debemos buscar el reino de Dios, su justicia, debemos hacer tesoros en los cielos. Y en un contexto, hermanos, los discípulos, los fariseos se burlaban de Jesús, ¿verdad? Déjeme le muestro. Eh, eh, Fíjese, le voy a mostrar ahí a 16, Lucas 16, cuando dice la Biblia de las riquezas de la parábola del juez del mayordomo injusto. Oían también estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. O sea, las cosas que para el hombre son las más importantes, como el dinero y las riquezas, para Dios no es importante. Hay cosas que valen más que el dinero y hay cosas más importantes que la situación económica en la que estamos. Hoy en día vivimos en una sociedad muy consumista, muy materialista, hermanos, donde lo que hace valer a una persona es cuánto dinero tienes, qué carro manejas, qué estudiaste, dónde trabajas, dónde vives, cómo vistes. Todo se trata de dinero, de cosas materiales. Y eso, pues para muchas personas es lo más importante, pero para Dios lo más importante es el corazón. La condición moral y espiritual de una persona es lo más importante. Por eso dice la Biblia, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y facto. Entonces, hermanos, vemos que esta condición de ser mejor, ya lo habíamos estudiado previamente en Proverbios, que hay cosas que la Biblia nos dice que son más, o sea, son más sublimes. Por ejemplo, Dios dice que la sabiduría, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino.
La sabiduría vale más que el dinero. Y otras cosas que valen más que el dinero, la salvación del alma. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo entero y se pierde su alma? ¿O qué recompensará al hombre por su alma? La esposa, una buena esposa, y dijimos ayer, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Tienes una buena esposa, eso vale más que el dinero. Tú no cambiarías tu salvación por $1,000,000 si es que realmente eres salvo. Tú no cambiarías, hermano, tu esposa por $1,000,000. Un hombre que tiene una buena esposa y la valora, no la va a cambiar ni por $10,000,000. Hay algunos que por $100, ¿verdad? Pero no es una buena esposa. Si tienes una buena esposa, vale más que todo el dinero. Los hijos valen más que el dinero. Cosa de estima el fruto del vientre. Hermano, Dios dice el buen nombre, mejor es el buen nombre que las muchas riquezas. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Hay cosas que son superiores y esas cosas son las que debemos buscar. Proverbios 8:11 dice que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no se puede comparar a ellas. Dice la misma sabiduría, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida. Proverbios 15:16, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Es de lo que está hablando este versículo. Es mejor tener poco, pero con temor de Dios, sin perder tu integridad y sin perder tu temor de Dios, que tener mucho tesoro y estar todo turbado y todo pervertido y todo, hermanos, afligido por la conciencia de haber hecho cosas indebidas. Dice Proverbios 15:17, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay oro. Proverbios 16:8, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Todo es una consistente elección. La vida cristiana se trata de decisiones, decidir entre lo bueno y lo malo. Pero cuando maduramos, empezamos a decidir entre lo bueno y lo mejor, y es cuando nos mostramos personas íntegras y maduras espiritualmente hablando, porque hay cosas que no son malas, pero hay cosas que son mejores. Y luego hay cosas, hermanos, que debemos aprender a valorar más que el dinero. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Proverbios 16:16, mejor es adquirir sabiduría que oro, inteligencia vale más que la plata. Proverbios 16:19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hay muchos versículos que hablan eso. 17:1, mejor es el bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. 17:19, donde estamos hablando, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuos. 19:22 dice que mejor es el pobre que el mentiroso. Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa e iracunda. Y así, hermanos, encontramos muchas referencias en la Biblia de las cosas que son mejores. Entonces, no es una posición socialmente agradable y ventajosa o de privilegio ser pobre, pero Dios dice, es peor ser un fatuo, de perversos labios o un deshonesto. Hay cosas peores que ser pobres y hay cosas mejores que ser insensatos, que ser de perversos labios y que ser fatuo. Entonces, hermano, hay que tomar las vidas de una perspectiva espiritual, desde cómo Dios ve nuestra vida, cómo Dios ve las cosas que valen más. Para Dios el dinero no es importante, para Dios lo importante es la calidad moral y espiritual que hay en nosotros. Así es de que, hermanos, este es un principio que debemos aprender y que debemos valorar en nuestra vida. Entonces, ¿hasta cuándo uno debe tener discernimiento para buscar las cosas materiales? Bueno, entendiendo esto, número uno, nunca debemos comprometer nuestra integridad para tener recursos. Es decir, si el que yo tenga más dinero implica decir mentiras, robar, hacer algo deshonesto, hacer algo chueco, como decimos en México, hacer algo que corrompe mis convicciones
y los mandamientos de la palabra de Dios, ahí debo decir, ¿sabes qué? Aquí mejor no le entro. Mejor es quedarnos con lo que tenemos que comprometer nuestra integridad. Eso es muy importante. Número 2, se los he mencionado, si el que yo tenga mayores percepciones económicas y requiere corromper o comprometer mis prioridades en la vida, como se los he dicho, así están nuestras prioridades. Número 1, debe ser Dios. Mi relación con Dios es lo más importante que debo cuidar. Si por enfocarme a las cosas materiales descuido mi relación con Dios, que no leo mi Biblia, que no oro, que no tengo una comunión con Dios, entonces está saliendo demasiado costoso las cosas materiales. Debo hacer un alto en mi vida y darle prioridad a mi relación con Dios por encima de las cosas materiales. Número 2 es mi relación familiar con mi esposa y mis hijos, o mi cónyuge y mis hijos. Si que yo tenga más cosas materiales implica sacrificar mi relación con ellos a un extremo, que estoy teniendo problemas en mi matrimonio, que estoy teniendo problemas con mis hijos, tal vez estoy trabajando de manera equivocada. No vale, hermanos, el esforzarnos por las cosas materiales comprometiendo nuestra relación familiar. Hay muchos hombres que piensan, pues a mi familia no le falta nada. Tienen todo lo que necesitan, para eso trabajo, para que no les falte nada. Es un pensamiento muy torpe y muy necio, porque como seres humanos estamos constituidos en 3 partes, varones. Tenemos un cuerpo, ¿sí? El cuerpo necesita comida, necesita vestido y techo. Tiene necesidades, pero eso no es todo lo que necesita tu familia. También la familia tiene un alma. El alma es el centro de emociones y hay necesidades emocionales que tiene la esposa. La esposa necesita un hombre que la ame, que la cuide, que la proteja, que la valore, que la aprecie. Y si tú no estás supliendo las necesidades emocionales de tu esposa, tú no eres un buen esposo. Puedes suplirle la comida, el vestido, pero eso no te hace un buen esposo. También tiene necesidades emocionales, como los hijos también. Y número 3, somos seres espirituales. Nuestra familia necesita de Dios, necesita liderazgo espiritual, necesita Biblia, necesita oración. Entonces, hermano, el hecho de que tú seas una persona trabajadora y un buen proveedor de las cosas materiales, solamente estás cubriendo una tercera parte de las necesidades de tu familia. Y perdóname que te lo diga, pero hasta los animales hacen eso. Cualquier animal sale, caza y trae comida para sus crías y su pareja. Cualquier animal hace eso. No nos hace buenos hombres, ni buenos esposos, ni buenos padres. Debemos tener el discernimiento de poder comprender y asimilar que no solamente mi familia necesita dinero, también necesita un padre, necesita un esposo, necesita tiempo de calidad, necesita compañerismo y necesita de Dios, necesita iglesia, necesita Biblia. Un buen hombre que es proveedor va a cuidar su relación con Dios, con su familia, va a cuidar su relación con su iglesia. Número 3, la iglesia. Debo tener un ministerio en el cual participo, una manera en que yo colaboro con el reino de Dios y su justicia. Voy a la iglesia, no solo me congrego, voy a ganar almas. Participo activamente en el aspecto financiero de la iglesia para extender el reino de Dios. Participo en actividades que sirven para edificación, para propagación del evangelio, en la obra misionera. Entonces, teniendo esas prioridades establecidas, tú échale ganas, hermano, y obtén y gana todo lo que puedas ganar, porque la bendición de Jehová enriquece, pero no añade tristezas con ellas. Mientras no comprometas tu moralidad, tu integridad, y no comprometas las prioridades en tu vida, échale ganas, sé diligente, aviéntate a trabajar lo que puedas, siempre guardando estas proporciones y estas prioridades. Y hermano, Dios va a bendecir tu trabajo, porque tú lo pones a Él primero. Y tú vas a ser un buen administrador con temor de Dios. De esa manera tus recursos van a estar bien cuidados, bendecidos por Dios, van a rendir mucho más y vas a vivir una mejor vida.
Pero si en algún momento dado nos faltan oportunidades, discernimiento, nos falta trabajo, lo que sea, Dios dice, mejor es el pobre que camina en integridad. Porque el día que tienes que comprometer tu integridad para ser rico, esa riqueza no va a funcionar. Va a traer grandes tragedias a tu vida. ¿Ok? Vamos a avanzar. Número 2. Así como no es bueno ser perverso el labio y fatuo, continúa diciendo que el alma sin ciencia no es buena. Y aquel que se apresura con los pies peca. El sentido de este versículo, hermanos, voy a hacer un paréntesis para recordarle que comparta la publicación, hermanos. Hoy estamos en 80, no hemos subido un poquito, ya para estos tiempos ya deberíamos estar en 100. Yo sé que es viernes, yo sé que no hay mucho ánimo espiritual, pero ayúdenos a compartir la publicación para que otras personas también escuchen. Comparta, no le cuesta, no va a batallar mucho para hacerlo. Queremos llegar a 100 espectadores, necesitamos que comparta la publicación. El alma sin ciencia no es buena. Está hablando de la vida de una persona que no tiene sabiduría, no tiene discernimiento. La palabra ciencia tiene que ver, hermano, con un conocimiento, pero una verdadera ciencia es un conocimiento de Dios y es un conocimiento de principios bíblicos que nos ayudan cómo tomar decisiones. Una persona que no tiene ciencia no va a hacer nada bueno. La falta de sabiduría le va a conducir a tomar malas decisiones. La falta de sabiduría le va a llevar a esa persona a equivocarse, a lastimar, no saber cómo responder, no saber cómo tratar a otros. Va a estar siempre en conflictos, siempre en malas decisiones. ¿Le ha pasado que usted conoce personas o usted mismo es una persona que tal vez, hermano, comete un error y todavía no sale de una y ya está en otra? Parece que le llueve sobre mojado, parece que todas las decisiones le salen mal, que fracasa, parece, hermanos, que todo está en su contra y no es una maldición que le está causando, muchas veces es una falta de sabiduría, falta de ciencia. El alma sin ciencia no es buena. Hermanos, usted no puede vivir la vida cristiana sin la sabiduría que Dios ofrece. Necesitamos sabiduría de Dios. En Santiago capítulo 1 dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de esta fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Y luego dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Dios promete darnos sabiduría para tomar decisiones, nos promete dar sabiduría para elegir el camino correcto, nos promete dar sabiduría para tomar el camino que debemos seguir, en todos los aspectos de nuestra vida. Él nos da sabiduría para ser buen cristiano, para ser buenos padres, buenos esposos, para ser buenos empleados, sabiduría en las finanzas. En cada área hay principios de parte de Dios. Un alma sin ciencia, sin conocimiento, sin la sabiduría de Dios, no va a hacer nada bueno y no va a lograr buenos resultados en su vida. Pero una de las mayores, hermanos, manifestaciones de una falta de ciencia o de sabiduría es hacer las cosas precipitadamente. El sentido de esta frase, el que se apresura con los pies peca, está hablando, hermanos, no literalmente de caminar rápido, está hablando de anticiparnos o de precipitarnos para tomar decisiones, hermanos, que son equivocadas, decisiones que son erradas, hermanos. Fíjense, hermanos, es algo interesante que Dios nos dice que debemos tener cuidado de no apresurarnos, de no hacer decisiones alocadas. Mire, en Proverbios 7:23 dice, como el ave se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Qué dice? Hermano, está haciendo la referencia a un joven falto de entendimiento que se apresuró para cometer un pecado de fornicación y no se da cuenta que apresurar las cosas, por ejemplo, los jóvenes de hoy en día no se dan cuenta, hermanos, que el desenfreno que están teniendo en su sexualidad les hace apresurarse y ver efectos malos en su vida. Ayer, antier, hermanos, sucedió una historia aquí en México que sucedió que se sonó en todo el país. Dos jovencitos, hermanos, que se juntaron, ¿verdad? Una joven creo era 16 años
y el joven 19 años. Se apresuraron a juntarse en unión libre. La muchachita por consecuencia queda embarazada, ¿verdad? Y resulta, hermanos, que están pues ellos asustados porque pues no quieren ser padres, quieren vivir una vida matrimonial, pero no quieren las responsabilidades que conlleva el matrimonio. No querían ser padres de un bebé. Entonces, esta señorita toma pastillas para abortar al bebé en el 5.º mes de embarazo. Por consecuencia, provoca ese aborto, que es de por sí es maligno, es pecado, es asesinato. El bebé se le viene, se anticipa el parto. En su trabajo tiene el bebé y ella ve al bebé y lo ve que está vivo y lo ve que está llorando. Le manda mensajes a su pareja, otro muchacho, y le dice, oye, esta cosa, así se refiere, porque la mamá reporta o muestra los mensajes que se mandan, esta cosa está llorando. Yo no sé qué va a hacer con él, qué vamos a hacer con eso, como un objeto, como una basura. Viene el jovencito sin ningún escrúpulo, agarra al bebé, lo pone en una bolsa de basura y lo echa a un basurero. 5 meses, hermano. Qué tremenda la condición de la mentalidad de los jóvenes de hoy en día. La mamá entregó a ese muchacho a las autoridades y cuando la entrevistan ayer, la mamá decía, yo no crié un malvado, yo no crié un delincuente y si le piden fianza yo no se la voy a pagar porque él no tiene un corazón, dice, no puede ser que ellos se expresen así de una persona, de un bebé, como un objeto. Apresurar las cosas, hermanos, en la vida, consecuencias. Los jóvenes deben entender que hay etapas, que hay punto en el que ellos pueden llegar a la madurez mental y espiritual en la cual están listos para relacionarse con otra persona, pero hoy los jovencitos desde los 12, 13 años ya quieren tener novios, ya quieren apresurarse las cosas, hermano, no están listos para una relación de noviazgo, porque el noviazgo es para el matrimonio. Jóvenes quieren apresurarse, los cristianos quieren hacer todo ya inmediato. Estamos en un tiempo en que queremos las cosas rápido, las queremos ya. Queremos la comida instantánea, queremos resultados rápidos. Y a veces apresurarnos trae consecuencias. Aquel que se apresura, dice la Biblia, con los pies, pero está hablando en un sentido espiritual, peca. Fíjese, hermanos, dice Proverbios 20:25, lazo es al hombre hacer apresuradamente votos de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Nos apresuramos a hacer, sí, yo voy a hacer, yo voy a traer, yo, como aquel Ananías y Zafira que dijeron, no, vamos a vender nuestra heredad. Mira, le aplaudieron a Bernabé porque vendió su heredad y trajo el dinero. Nosotros también vamos a traer el dinero y con mucha facilidad, apresuradamente hacen un voto, ¿verdad? Venden la propiedad, ven el dinero en su mano y es mucho dinero, ¿a poco lo vamos a dar todo? No, pues vamos a sacarle una parte, vamos a dar la mitad o un porcentaje. Al cabo nadie se va a dar cuenta. Y usted sabe el fin de la historia. Nos apresuramos en hablar, nos apresuramos a comprometernos. Sí, yo lo hago, yo lo traigo, yo doy a misiones, yo voy a dar esto, voy a dar aquello. Y eso a veces no nos lleva a meditar la consecuencia de lo que hacemos. Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a pobreza. Nos apresuramos a endeudarnos, a tomar decisiones financieras. Hermanos, algo no nos gusta y renuncio al trabajo, nos apresuramos sin tener otra fuente de ingreso y resulta que ahora de dónde nos vamos a alimentar y nos vamos a mantener. No, Dios proveerá, espérate. No le eches la culpa a Dios de tus decisiones apresuradas. A veces, hermanos, tomamos decisiones para vender o comprar cosas sin pensar, sin buscar consejo. Vienen los días del Black Friday y vienen los días del Buen Fin en México y traemos tarjetas de crédito en las tiendas departamentales con una tarjeta, con una credencial de lector, hermano, con tu ID, te dan una tarjeta de crédito, te las reparten como si fueran baraquitas. A su INE le damos su crédito, pues démela, y traemos la tarjeta de crédito ahí en la bolsa, como diciendo, traigo lo mío más la tarjeta de crédito. Hay una oportunidad que pensamos que es una oportunidad, televisiones, celulares, mete la tarjeta, te apresuras alocadamente, te endeudas, comprometes el dinero que no has ganado todavía y no te das cuenta que tu presupuesto, porque ni tienes un presupuesto,
que no tienes dinero para pagar esa deuda y se va acumulando y acumulando, te va generando intereses. Hay tarjetas de crédito en México que su tasa de interés es 150% y te las puedo nombrar: Soriana, Coppel. Tarjetas de crédito departamentales por lo general son robos, son, hermanos, fraudes. Tasas de interés exageradamente, hermanos, que si se van a interés moratorio, hermanos, se van a 200, 300%. Nos apresuramos alocadamente porque queremos las cosas ya y nos va a conducir a malos hábitos financieros y nos va a conducir. En el libro El barbecho de los pobres tengo un capítulo que dice causas de pobreza, y nada más mencionando las de Proverbios, ahí vemos esta: decisiones apresuradas conducen a pecado y conducen a pobreza. Aquí lo dice Proverbios 21:5. Proverbios 25:8 dice: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. No busques pleitos con nadie, no te apresures a enojarte, no te apresures a pelear, porque vas a salir avergonzado. Fíjese, Proverbios 28:20: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. No, yo quiero dinero ya. No importa a quién tenga que pisotear, no importa qué tenga que hacer, pero he de ser rico. Y miento, engaño, defraudo, robo, todo lo que necesite hacer para lograr mis metas financieras. Y eso, hermanos, es terrible. 28:22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Hay un juicio de Dios, hermano, que va a hacer que nosotros paguemos por las consecuencias de nuestras decisiones apresuradas. Proverbios 5:2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Sean pocas tus palabras, porque la mucha ocupación viene el sueño, y la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Es bueno hacer promesas a Dios? Sí, es bueno, pero no es bueno hacerlas apresuradamente. ¿Cómo en las iglesias batallamos con esto? Hacemos la conferencia de misiones, llenamos tarjetas de promesa de fe, yo me comprometo, y ahí ponemos: me comprometo a dar 100 pesos, 1000 pesos por semana. Nos comprometemos apresuradamente y no lo cumplimos. Como no puse mi nombre, como no puse mi firma, como nadie se da cuenta, pienso: no pasa nada. Pero Dios está viendo. Y la falta de compromiso y la falta de cumplir nuestras promesas trae pecado a nuestra vida. Él no se complace en los insensatos. Pastor, es que me apresuré y no supe lo que hice. Bueno, ya estás comprometido. Tienes una deuda con Dios. Pedro le dijo a Ananías: mira, nadie te dijo que vendieras tu propiedad. Teniéndola para ti, pues era tuya. Nadie te exigía nada. Nadie te dijo que la vendieras. Pero te apresuraste a dar un voto y no lo cumpliste, y Ananías murió por mentirle al Espíritu Santo, y Zafira murió por tapadera. Zafira no hizo nada, pero sabía lo que hizo su esposo y no lo denunció. Cuidado. Si usted sabe lo que anda haciendo su esposo, usted no lo denuncia y usted es cómplice, usted es responsable de complicidad de lo que él está haciendo. Yo sé que es duro lo que estoy hablando, pero tenga cuidado, porque Zafira murió por tapar a su esposo. La esposa de Acán murió por tapar a su esposo. Y así muchos ejemplos que tenemos en la Biblia. Proverbios 7:9, mire lo que dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Dios está diciendo: no te apresures a enojarte. Hay gente, hermano, que es muy acelerada, mecha corta, rápido se enojan. Dios dice: cálmate, no te apresures para enojarte. Fíjese, hermanos, apresurarnos, hacer las cosas sin pensar, puede traer consecuencias.
Y a veces, hermanos, decimos cosas sin pensar, tomamos decisiones sin pensar, compramos cosas sin preguntar, sin pedir consejo, nos apresuramos a renunciar a un ministerio. ¿Cuántas veces yo no he visto personas, hermanos, en la iglesia que por un pequeño conflicto, pues ahí están las llaves, ya no voy a manejar, ahí está su clase, ya no voy a enseñar? Y aún pastores, pues me voy de la iglesia y renuncian al ministerio porque se apresuran y no piensan las cosas, no tienen dominio, no tienen control, y eso por lo general conduce a malas decisiones, malas acciones. El alma sin ciencia no es buena. El que se apresura con los pies peca. No se acelere, hermano. No sea desesperado. Tome las cosas con calma, piense bien, medite bien, busque consejo y va a tomar decisiones más prudentes. Versículo 3, hermano. Yo creo que hasta aquí vamos a llegar, pero este versículo es tremendo. Es un versículo con mucha sabiduría. Dice la Biblia que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Qué triste es ver que mucha gente, hermanos, que toma malas decisiones, las malas decisiones traen consecuencias. No estoy diciendo que siempre que algo pasa en nuestra vida es nuestra culpa, pero en la mayoría de los casos, las cosas que enfrentamos son consecuencia de nuestras malas decisiones. Pastor, es que Dios me está probando. Tengo diabetes. No, Dios no te está probando. Tú abusaste de ciertas maneras de alimentarte con exceso de calorías, de exceso de carbohidratos y arruinaste tu páncreas y ya o te hiciste resistente a la insulina. No le eches la culpa a Dios de las cosas que suceden en tu vida. Dios nunca es responsable de las cosas malas que suceden. Ahora, parte de una filosofía que condujo al calvinismo fue el determinismo, hermanos, de aquellos tiempos antiguos, de lo que era el maniqueísmo y el neoplatonismo, el gnosticismo, que enseñaban, hermanos, que había un determinismo, que todo ya estaba previamente escrito por el destino, por las fuerzas del universo, por un Dios. En un concepto general del determinismo es todo ya está. La vida es una película que el guión ya fue escrito y nosotros somos los actores que estamos llevando a cabo el montaje de esta película que Dios escribió y que Dios está dirigiendo y forzando que las cosas sucedan de esa manera. Todo ya está predestinado, preescrito y solamente está siguiendo un curso de acción. Entonces las cosas buenas y las cosas malas, Dios las planeó para que así sucedieran. Y el ultracalvinismo le atribuye incluso a Dios el pecado de Adán y la rebelión de Satanás. Todo estaba en un plan de Dios. Escuché en una iglesia, hermanos, donde hubo un pecado grave de inmoralidad y uno de los líderes ora y dice: Señor, sabemos que esto pasó porque tú así lo determinaste. Qué terrible pecado pensar que Dios es responsable del pecado y la perversidad de un hombre que hizo algo indebido. No puede atribuírsele a Dios. Toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto. Dios, hermano, no tienta a nadie. Dios no es tentado por el mal. El pecado viene porque el hombre tuerce su camino. Dios hizo al hombre perfecto. Dios hizo al hombre, hermanos, de una manera en que el ser humano pudiera tomar las decisiones más correctas. Fíjense, hermanos, déjenme les muestro un versículo, a ver si lo encuentro. Ujú. Déjenme ver si lo encuentro. Creo que es en Eclesiastés. A ver si lo encuentro. Ah, no, no está. No, no está. Ok. Ah, aquí está. Es Eclesiastés, pero quiero encontrar la cita. Es Eclesiastés 7:29. Aquí está. Solamente esto he hallado, dice Salomón. Dios hizo al hombre recto
pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando Dios creó a Adán, Dios lo hizo a imagen y semejanza de él. Dios lo hizo sin pecado. Ahora, ¿por qué Dios, si sabía que el hombre se iba a revelar? Porque Dios es eterno y él sabe todas las cosas. Eso no quita la omnisciencia de Dios. Si Dios ya sabía que Adán iba a pecar, pues ¿por qué puso el árbol de la ciencia del bien y el mal ahí? Porque Dios no quería, hermanos, robots preprogramados que solamente hicieran lo que Él quisiera. Hoy en día, a través de la programación, tú puedes crear un software en el cual se muestre, inclusive con inteligencia artificial, puedes crear un video de una persona que te dice, te amo, eres muy guapo, eres muy inteligente. Y tú puedes ponerle el texto que quieres que diga el video y puedes hacer que el video te diga, eres muy guapo, muy inteligente, muy capaz, te amo, me caes bien. Pero tú mismo sabes que no hay una sinceridad atrás de esas palabras. Solamente es un software, un programa que tú le dijiste que decir y dijo lo que tú le dijiste que dijera. ¿Qué chiste tiene eso? ¿Qué gloria hay en que alguien me diga que yo soy inteligente, sabio, si yo le digo que me lo diga? Dice la Biblia, lávete el extraño, no tu propia boca. No sirve de nada. No hay nada de gloria en eso. No hay nada más que un simple aburrimiento metódico de las cosas. Dios puso en el hombre algo que que los calvinistas rechazan, que es el libre albedrío, la capacidad de decidir, la capacidad de elegir. Dios quería que el hombre pudiera elegir entre el árbol de la ciencia del bien y el mal y elegir el árbol de la vida. Dios quería que el hombre eligiera servirle a Él, no porque tenía que hacerlo, porque en su mente había un chip preprogramado de que el hombre tiene que obedecer a Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere un ser humano que le sirva de corazón, por amor y no porque tiene que hacerlo. Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre se corrompió. El hombre buscó muchas perversiones. Y la insensatez, la palabra insensatez viene de una palabra, hermanos, evil en hebreo, que significa perversión. La perversión del hombre tuerce su camino, pervierte su camino. Muchas de las cosas que suceden en nuestra vida son consecuencia de nuestras malas decisiones. Cuando me diagnosticaron diabetes, yo le dije a Dios, Señor, ¿por qué? Pareciera Dios claramente decirme, ¿cómo que por qué? Mira cuánta coca tomas. Tengo 9 años, voy para 10 años que no tomo ni una gota de refresco, hermanos. Pero yo vi el daño que me hizo el refresco a mí. Me tomaba hasta 3,5 litros, un galón de coca al día. Y en Monterrey eso es normal. Hay gente que toma más que eso. Tengo un amigo, hermanos, que agarraba una coca de 2,5 litros, así. Mire, de un solo trago se la tomaba completa. Hoy en día perdió la vista de un ojo y la mitad de su vista por glaucoma. Y él es un siervo de Dios, es predicador. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué Dios? Espérame. La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuántas personas no le reclaman a Dios por la pérdida de un ser querido? ¿No le reclaman a Dios por un fracaso en el matrimonio? ¿Por infidelidades? ¿Le reclaman a Dios por accidentes? Muchas veces los accidentes producidos por una imprudencia al volante, propia o de alguien más. Pero no es Dios quien dice, te voy a matar, voy a castigar, voy a hacer un accidente aquí, voy a crear un incendio acá, voy a prenderle lumbre allá a los ángeles. Dios no es el causante del mal de este mundo. Se cuenta de un maestro que en una clase le decía a los niños, Dios es malo. Si Dios existe, Dios es malo. ¿Por qué? Porque si Dios existe, ¿por qué permite que haya tanto violencia y abusos y violaciones y secuestros y asesinatos? Dice la anécdota que un niño le dice, maestro, ¿existe el frío? Y el maestro dice, claro que existe el frío. El niño le dice, no, maestro, el frío no existe. El frío es la manera como se conoce la ausencia de calor, pero como tal no es un estado
físico que resulte por sí mismo. La ausencia de calor se le llama frío, igual que la oscuridad. Oscuridad o tinieblas es simplemente una ausencia de luz. Y la maldad en el mundo y la violencia en el mundo es resultado de una ausencia de Dios en la vida de la gente. Y esa es la explicación de por qué hay tanta maldad en el mundo. Lo que muchos ateos cuestionan, si Dios existiera, ¿por qué pasa esto? Aquí está la respuesta: la insensatez del hombre tuerce sus caminos. La mayoría de la gente no conoce a Dios. La mayoría de la gente no le interesa conocer a Dios. No es que Dios esté perdido, no es que Dios esté en un sistema muy confuso o muy difícil de acceder. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio: no está al cielo para que digas quién nos va a traer a Dios, no está en el fondo del mar para que diga quién va a ir a traérnoslo, no. Dentro de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dios está accesible a cada persona. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere cambiarnos, Dios quiere perdonarnos. El problema somos nosotros. La insensatez del hombre tuerce su camino. Y un camino torcido conduce a sendas y finales trágicos. El sufrimiento, la violencia, el pecado son resultado de nuestra condición como seres humanos, de pecadores que somos. La insensatez, la perversidad del hombre tuerce su camino. Pero el peor error que podemos cometer es reclamarle a Dios como que Él es el responsable de lo que a mí me sucede. Dios no es el responsable. Responsables somos nosotros. Podemos a veces sufrir sin ser responsables directamente, sí, pero sufrimos por nuestro pecado, el pecado de otras personas. Sufrimos porque el mundo que está en pecado tiene la ausencia de Dios. Y la mayoría de las veces, hermanos, nuestra condición humana tiene como resultado, la paga del pecado es una muerte física. La muerte es lo que heredamos cuando nacemos de Adán y Eva. Hay un error en pensar en ese concepto del pecado original, que tiene que ver con una depravación total del ser humano, una de las doctrinas del calvinismo. Nacemos como seres totalmente inocentes. Lo que heredamos es la consecuencia del pecado, que es una muerte física. Pero en el transcurso de nuestra vida adquirimos una conciencia en la cual la mayoría de las veces, en la cual siempre, invariablemente, aprendemos a hacer lo bueno y lo malo y hacemos lo malo. Pecamos. Y en ese momento nos condenamos. Y es cuando necesitamos de Cristo para ser salvos. Pero necesitamos aprender y necesitamos entender que muchos de los problemas que enfrentamos y dolores y quebrantos son responsabilidad de un mundo que vive sin Dios. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Le reclamamos a Dios, nos enojamos con Dios, pero Dios no es responsable. Dios no es responsable de nada malo que pase en nuestra vida. Todo lo bueno es Dios, todo lo malo somos nosotros. No podemos nosotros culpar a Dios, pero sí podemos buscar a Dios, buscar su ayuda, buscar su fortaleza, buscar que Él nos cambie, nos transforme, que Él nos enseñe a seguir el camino correcto y enderezar nuestras sendas. Pero considere mucho este versículo, Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Hasta aquí vamos a llegar con la meditación de hoy. No llegamos a 100 hoy por primera vez en la semana. No llegamos. Por primera vez en este año creo que no llegamos a 100 espectadores. Algo pasó. Algo se falló. Pero gracias a ustedes que estuvieron. Espero que más adelante algunos vean la grabación y puedan ser edificados por ella. Vamos a leer comentarios finales y nos vamos a despedir. Vamos a saludar aquí a los hermanos que están presentes y donde nos quedamos. Saludamos a la hermana Emilia Pasapera López. Saludos, déjeme dejar aquí de